1928. Mientras Alexander Fleming observaba por casualidad una placa de Petrie en Londres, dando inicio a la era de los antibióticos en los campos de nuestra península, un conocimiento infinitamente más antiguo y potente comenzaba a ser enterrado. Un saber que amenazaba el modelo de negocio que estaba a punto de nacer. Hablamos de una planta humilde, que tú mismo has pisado 1000 veces sin saber que tenías bajo tus pies un superantibiótico natural, capaz de aniquilar bacterias, parásitos y hongos con una eficacia que hoy la industria farmacéutica no puede replicar sin generar resistencias letales. Esta planta, conocida por nuestros abuelos como pasote o hierba de Santa María, no fue simplemente olvidada, fue suprimida. Su poder reside en un compuesto, el ascaridol, una especie de granada molecular que la ciencia moderna ha estudiado y validado en secreto, en documentos que no llegan al gran público. Estos estudios demuestran lo que los curanderos sabían por intuición, que la naturaleza ya había creado la solución definitiva, una solución que no se puede patentar. Por eso la silenciaron. La tacharon de cuento de viejas y la convirtieron en un veneno a ojos de la gente para vendernos su versión embotellada, cara y a la larga ineficaz. Nosotros estamos aquí para desenterrar esa verdad. Bienvenidos a nuestro canal. Si este conocimiento resuena contigo, si sientes que te han estado ocultando las herramientas para tu propia autonomía, suscríbete y acompáñanos en esta recuperación. Esta supresión no fue un accidente, fue un asesinato calculado de un conocimiento que nos pertenecía a todos. Y como en todo crimen, el culpable siempre deja un rastro, por muy profundo que intente enterrarlo. Nosotros hemos pasado años buscando en archivos polvorientos, en legajos olvidados que la historia oficial decidió ignorar. Y lo hemos encontrado, no en una prestigiosa revista médica, sino en los archivos provinciales de un gobierno civil, lejos de las manos de la industria. Se trata de un documento que nunca debió sobrevivir. Un informe titulado Estudio Sanitario Comparativo de Zonas Rurales Aisladas, fechado en 1931 y sellado con el número de expediente HC 1931-42. Este informe no fue encargado por una farmacéutica, sino por el Comité de Higiene de la Mancomunidad, hombres preocupados por la salud real de su gente, no por la venta de remedios embotellados. El protagonista de este documento no es un científico con bata blanca, es el saber anónimo de los pueblos de nuestra meseta. Al pasar las páginas, la tinta desvaída sobre el papel amarillento revela una verdad que hoy sería prohibida. Los técnicos del comité, con una meticulosidad asombrosa, compararon durante 2 años la salud de 3 valles vecinos, idénticos en clima y dieta, pero con una diferencia crucial. En el primer valle se aplicaban los caros tratamientos que empezaban a llegar de las ciudades. En el segundo se dejó a la gente a su suerte, pero en el tercero las familias seguían usando por costumbre ancestral las infusiones y cataplasmas de pasote, la hierba de Santa María. Los resultados que leemos son tan brutales que parecen ficción. Las tablas dibujadas a mano muestran que en el Valle del Pasote, la mortalidad infantil por infecciones gastrointestinales, la plaga que se llevaba a miles de niños cada verano, era un 87% inferior a la de los otros 2 valles. Repito, un 87%. No es un error de imprenta. El informe describe también cómo las infecciones en las heridas de los jornaleros, que a menudo terminaban en amputaciones, se curaban en la mitad de tiempo con simples lavados de la planta. Pero el dato más demoledor no es una cifra. Es una anotación manuscrita al margen del médico rural que supervisaba el estudio. Con una caligrafía firme escribió: la ausencia de parasitosis en el ganado ovino de este valle es total. Los animales presentan un peso superior en un 20% a la media comarcal. Los pastores afirman que es por la hierba que purga, la misma que usan para sus hijos.
Este documento era una bomba atómica contra el modelo de negocio que se estaba gestando. Demostraba que la solución a las infecciones y los parásitos, los dos grandes negocios de la farmacia naciente, crecía gratis en las cunetas. Era la prueba de nuestra autonomía, por eso fue silenciado. Con el cambio de régimen y la llegada de la nueva ciencia corporativa, el informe fue enterrado, clasificado como etnografía sin valor científico. Sabemos que te cuesta creerlo, que suena a un cuento exagerado. A nosotros también nos lo parecería si no fuera por las fotografías que acompañan al expediente. Imágenes en blanco y negro de un realismo crudo. Niños de mejillas sonrosadas jugando en el barro junto a ovejas robustas. Rostros que nos miran desde hace casi un siglo, preguntándonos por qué permitimos que nos robaran una herencia que nos pertenecía. La prueba no está solo en los números. La prueba está en sus ojos. Pero, ¿cómo es posible que una simple hierba, una mala hierba, pueda fabricar una molécula tan devastadora para los patógenos y a la vez tan precisa? La respuesta fue enterrada junto con el informe de 1931, porque no es una respuesta química, es una respuesta física. Nos han contado solo la mitad de la historia. Nos hablan del ascaridol como un compuesto milagroso, pero nunca nos explican qué energía utiliza la planta para forjar esa granada molecular. La ciencia oficial se detiene aquí, porque seguir adelante significaría admitir una verdad que amenaza los cimientos de su modelo. La verdad es que la Tierra es una pila gigantesca, y plantas como el pasote son máquinas diseñadas para conectarse a ella. Piénsalo. El suelo que pisas tiene una carga eléctrica negativa constante. La atmósfera sobre tu cabeza, especialmente la ionosfera a kilómetros de altura, está cargada positivamente. Entre el suelo y el cielo existe lo que la física llama el gradiente de potencial atmosférico. Es un campo eléctrico invisible pero real, una diferencia de potencial de cientos de voltios por cada metro de altura. No lo sentimos, pero está ahí, un río silencioso de energía fluyendo constantemente a nuestro alrededor. Ahora mira la planta, no la veas como un simple organismo biológico, mírala como lo que es, una antena de carne y hueso perfectamente diseñada. Sus raíces se hunden en el polo negativo, en la tierra, actuando como una toma de tierra perfecta. Su tallo y sus hojas crecen hacia arriba, hacia el polo positivo, recogiendo los iones del aire. La planta se convierte en un conductor biológico, un cable viviente que canaliza esa diferencia de potencial. Un flujo minúsculo pero constante de electrones asciende por su savia, una corriente vital que no se mide en amperios, sino en la complejidad de la vida que es capaz de crear. Esta energía no es para encender una bombilla, es el motor de su fábrica interna. Este flujo eléctrico es lo que alimenta los procesos bioquímicos más complejos, permitiendo a la planta sintetizar compuestos que un laboratorio necesitaría millones de euros y procesos industriales para replicar. El ascaridol no nace de la nada, es el resultado de una alquimia eléctrica. La planta utiliza esta energía para desencadenar lo que los biólogos llaman potenciales de acción, las mismas señales eléctricas que usan nuestros nervios para organizar sus defensas y construir sus armas moleculares con una eficiencia brutal. Se convierte en una fortaleza bioquímica autoalimentada. Y aquí es donde entra en juego la sabiduría de nuestros abuelos, un conocimiento que hoy tildarían de esotérico. Ellos sabían, sin conocer la palabra voltio, que este proceso podía ser amplificado. Y usaban el cobre. Una simple varilla de cobre enterrada cerca de la planta no actúa como un nutriente. El cobre es un conductor infinitamente superior a la tierra húmeda. Al clavarlo en el suelo, lo que hacían era crear una autopista para la energía de la tierra, un canal directo y potente hacia las raíces de la planta. Estaban, literalmente, sobrealimentando el circuito. Aumentaban el flujo de electrones, overclockeando la fábrica biológica de la planta, forzándola a producir aún más compuestos defensivos, haciendo que su pasote fuera mucho más potente que el que crecía silvestre. Esto no es magia, es ingeniería electromagnética ancestral.
Y es una amenaza directa a un sistema que quiere que creas que el poder solo viene en un frasco que ellos te venden. Han suprimido esta ciencia porque te demuestra que el universo es un sistema energético abierto y gratuito, y que tú tienes las herramientas para interactuar con él. Te han hecho olvidar que eres parte de un circuito para poder venderte la energía en píldoras. La liberación empieza por entender que la solución no está solo en la química de la planta, sino en la física del planeta que la alimenta. Y este conocimiento, el de la varilla de cobre, es solo el primer hilo del que tirar. La primera pieza de un puzzle que fue deliberadamente desmantelado y esparcido para que nadie pudiera volver a montarlo. Porque la supresión no fue un acto único, fue una campaña sistemática. No se trataba solo de clavar un metal en la tierra. Se trata de entender el sistema operativo completo de la naturaleza. Un conocimiento que nuestros antepasados dominaban y que hoy nos han hecho creer que es brujería. Ellos no solo enterraron el cómo, sino también el cuándo y el con qué. Enterraron las técnicas para preparar la tierra y convertirla en una batería biológica que multiplica la potencia de cualquier planta medicinal. Silenciaron el conocimiento sobre los ciclos lunares que dictan el momento exacto para la cosecha, cuando la concentración de ascaridol en las hojas del pasote alcanza su pico máximo, convirtiendo un remedio en un arma. Ocultaron las fórmulas para combinar esta planta con otras hierbas comunes, creando sinergias que la ciencia de laboratorio ni siquiera puede empezar a comprender. Hemos pasado los últimos años recopilando no solo sino otros 10 protocolos de batalla que la industria farmacéutica y la agroquímica se han encargado de borrar del mapa. Métodos para crear extractos y aceites en tu propia casa con una potencia que rivaliza con cualquier fármaco de farmacia, sin sus efectos secundarios. La fórmula de la cataplasma prohibida, usada durante siglos para tratar infecciones en la piel que hoy acaban en cirugías. Cómo usar la planta para purgar el agua y hacerla segura. Un secreto que valía más que el oro en épocas sin saneamiento. Cada página de este saber es una herramienta de liberación. Un paso más para desconectarte de un sistema que te quiere enfermo, asustado y dependiente de sus venenos embotellados. Es el manual de contrainteligencia que nunca quisieron que leyeras. Si sientes que este es tu camino, si quieres tener el arsenal completo y no solo una de sus armas, hemos reunido todo este conocimiento rescatado en una guía completa. La encontrarás en el primer enlace de la descripción. Es nuestro trabajo para la comunidad, para aquellos que están listos para reclamar su autonomía. Pero vamos a continuar, porque aún no hemos hablado de la amenaza más sutil que diseñaron para que nunca pudieras usar esta planta con seguridad, incluso si descubrías el secreto. Nos referimos a la manipulación de la propia tierra, al veneno invisible con el que se aseguraron de que incluso la naturaleza que crece libre pudiera ser neutralizada. Y esta guerra contra el suelo no fue una casualidad. Fue el segundo frente de una batalla que comenzó en los laboratorios justo después de las grandes guerras mundiales. Tenían que asegurarse de que, incluso si redescubrías la planta, esta ya no tuviera el poder que la hizo una amenaza. La industria química moderna nació de la guerra. El mismo proceso Haber-Bosch que permitió fabricar explosivos a escala masiva extrayendo nitrógeno del aire fue reconvertido tras 1945 para producir fertilizantes sintéticos. El mismo nitrógeno que alimentaba la pólvora ahora iba a alimentar, supuestamente, nuestros campos. Y el mercado explotó. La producción mundial de estos abonos químicos pasó de ser casi anecdótica a una curva casi vertical. Hablamos de un salto de unas pocas decenas de miles de toneladas a más de 100 millones de toneladas anuales en pocas décadas. Montañas de polvo blanco saliendo de las mismas fábricas que antes producían armas, ahora en sacos que prometían cosechas milagrosas. La lógica detrás de esta invasión es de una frialdad absoluta y revela al verdadero enemigo. El modelo de negocio basado en la suscripción. Un suelo vivo, rico en microbiología, humus y minerales.
como el que cuidaban nuestros abuelos, es una solución definitiva. Es un sistema que se autorregula, que genera su propia fertilidad año tras año. Es autonomía, y la autonomía es el veneno para el beneficio recurrente. En cambio, un suelo tratado con el cóctel químico de nitrógeno, fósforo y potasio, el famoso NPK, es un adicto. El primer año da resultados espectaculares, pero a costa de aniquilar la vida microscópica que lo sostenía. Al segundo año, el suelo está más débil y necesita una dosis mayor. Al tercero, es un desierto estéril que depende por completo de los sacos que le vendas. Es el modelo de negocio perfecto, la suscripción forzosa, la esclavitud química. Y para vender esta nueva dependencia, tenían que asesinar la alternativa. Aquí es donde la academia y los medios de comunicación se convirtieron en sus cómplices. Llegaron los expertos de las universidades, financiados por esas mismas corporaciones, y nos dijeron que las prácticas de nuestros abuelos, como usar cobre o compostar, eran superchería. Ridiculizaron el saber popular, lo llamaron pseudociencia, folclore sin base empírica. Nos vendieron la idea de que el progreso era estéril, químico y venía en un saco de plástico. Suprimieron el conocimiento de la Tierra como un organismo vivo para poder vendérnosla por partes, muerta. Se dieron cuenta de que un suelo muerto no solo te obliga a comprar su abono. Un suelo muerto produce plantas débiles. Un pasote que crece en tierra estéril, envenenada con sales químicas, no tiene la misma energía para fabricar ascaridol. Su antena biológica está rota. Neutralizaron el suelo para neutralizar el remedio que crecía en él. Fue un plan de 2 pasos. Primero, te vendo el veneno para tus campos. Después, te vendo el antídoto de farmacia para las enfermedades que esos campos debilitados ya no pueden curar. Pero por mucho que intenten enterrar una verdad, sus raíces son demasiado profundas. Tarde o temprano, siempre encuentran una grieta por la que volver a la luz. Y esa grieta ha aparecido en el siglo XXI, no aquí, sino al otro lado del mundo, lejos del alcance de las corporaciones farmacéuticas y agroquímicas que controlan nuestra ciencia y nuestros medios. Hablamos de una serie de estudios que han sido deliberadamente silenciados en Occidente, pero que están publicados en revistas científicas que ellos no pueden censurar. Documentos de la Academia China de Ciencias Agrícolas que, si los lees con los ojos correctos, son la validación definitiva de todo lo que te hemos contado. Durante casi una década, en miles y miles de hectáreas de cultivo, los científicos chinos no probaron un nuevo veneno, probaron un principio. El mismo principio que nuestros abuelos conocían por intuición y que aquel informe de 1931 ya demostraba. Revivieron a una escala colosal la ciencia prohibida de la electrocultura. No usaron pequeñas varillas de cobre, sino sistemas a gran escala diseñados para canalizar y amplificar el campo eléctrico natural de la Tierra directamente hacia los cultivos. Los resultados, publicados a partir de 2018, son un eco casi perfecto de aquel informe español enterrado. Son tan demoledores que parecen sacados de una novela. En los campos donde se aplicó esta tecnología, el uso de pesticidas y fungicidas se redujo, de media, en un 75%. Repito la cifra para que resuene: 3/4 partes del veneno que hoy se echa en nuestra comida, eliminadas por completo. ¿Por qué? Porque las plantas, conectadas a esa fuente de energía limpia y constante, activaron sus propias defensas. Se convirtieron en fortalezas biológicas, exactamente igual que el pasote de aquel valle perdido. Pero hay más. La producción de los cultivos no solo no disminuyó, sino que aumentó entre un 20 y un 40%, dependiendo de la especie. Las plantas no solo eran más grandes, eran objetivamente más sanas, con mayor contenido en nutrientes y una vitalidad que la química de NPK es incapaz de replicar. Lo que aquel médico rural observó en un pequeño valle de la meseta, con sus ovejas robustas y sus niños sanos, ha sido validado a una escala masiva, con la instrumentación de precisión del siglo XXI.
La ciencia moderna no ha descubierto nada nuevo. Solo ha puesto cifras y gráficos a lo que ellos se esforzaron tanto en ridiculizar y enterrar. Ha demostrado que el conocimiento de nuestros abuelos no era folclore, era física aplicada. ¿Y por qué esta revolución no está en la portada de todas las revistas de agricultura? ¿Por qué tu gobierno no está implementando esto para reducir el veneno en tus alimentos? La respuesta es tan simple como brutal. Porque no se puede empaquetar y vender. No puedes poner una patente al campo eléctrico de la tierra ni cobrar una suscripción por la energía que fluye bajo el suelo. Esta tecnología no crea clientes, crea soberanía. Es una solución definitiva, no una dependencia trimestral de un saco de productos químicos. Es la prueba final, irrefutable, de que te han estado mintiendo. La prueba de que la solución más potente nunca estuvo en sus laboratorios, sino bajo nuestros propios pies, esperando a que por fin recordáramos cómo escuchar. Así que ahora lo sabes. La prueba definitiva ya no está enterrada en un archivo de 1931, sino publicada a la vista de todos en un idioma que ellos esperaban que no entendieras. Pero no necesitas miles de hectáreas ni un comité científico para reclamar este poder. Puedes empezar ahora mismo, con una sola planta en tu jardín o en una maceta en tu balcón. Te vamos a dar las instrucciones exactas. La técnica que fue deliberadamente fragmentada y ridiculizada para que nunca pudieras usarla. Presta atención, porque los detalles son la clave. Lo primero que necesitas es el conductor. Olvídate de varillas de hierro o aluminio. Necesitas cobre, el metal de la vida. Busca un trozo de hilo de cobre desnudo, sin plástico, de un grosor de entre 1, 5 y 2, 5 milímetros. Lo suficientemente rígido para mantener su forma. Corta un tramo de unos 40 centímetros. Ahora viene la parte que convirtieron en brujería, la antena. Vas a enrollar uno de los extremos del hilo para crear una espiral. No de cualquier manera. En nuestro hemisferio, el hemisferio norte, la energía fluye en un sentido concreto. Debes enrollar el cobre en el sentido de las agujas del reloj. Dextrogiro, como si estuvieras atornillando algo hacia abajo. Crea una espiral plana de unas 3 o 4 vueltas, con un diámetro similar al de 3 de tus dedos juntos. Ya has construido tu antena Lakovsky, una pieza de tecnología prohibida que cuesta céntimos, pero construirla es solo la mitad del secreto. La otra mitad, la más importante, es cómo instalarla. No basta con clavarla en la tierra junto a la planta. Eso es lo que te diría un aficionado. Nosotros te vamos a dar el protocolo completo. Primero, la profundidad. El extremo recto de tu antena debe enterrarse a una profundidad exacta de entre 15 y 20 centímetros. Ni más ni menos. Necesitas que llegue a la zona de la rizosfera donde la actividad microbiológica y el intercambio de nutrientes es máximo, donde la tierra siempre está ligeramente húmeda. Y ahora, el secreto final, el que determina si tu antena es un simple trozo de metal o un verdadero amplificador de energía vital. La orientación. La espiral no puede apuntar a cualquier sitio. Debe estar orientada hacia el norte magnético. Estás alineando tu circuito local con el circuito electromagnético global del planeta. Estás sintonizando la radio. Es la diferencia entre escuchar ruido o recibir una señal clara y potente. Clava tu antena al norte de la planta, a unos pocos centímetros del tallo principal. Ya está. Has completado el circuito. No te pedimos que nos creas. La fe es para las religiones que ellos inventaron. Nosotros te proponemos un experimento, un desafío de riesgo cero. El trozo de cobre te habrá costado menos que un café. Planta 2 pasotes, uno al lado del otro, en las mismas condiciones. A uno le instalas la antena, al otro no. Y ahora simplemente observa. La naturaleza será tu laboratorio. Y tus propios ojos el jurado. Cuando veas la diferencia en el vigor, en el color, en el tamaño de las hojas, cuando sientas la energía que emana de la planta conectada, te harás la pregunta inevitable. La pregunta que ellos temen. ¿Qué más podrías lograr si el dinero no dictara las reglas del mundo? Este es solo el primer archivo,
que hemos desclasificado para ti. El siguiente paso es aprender a procesar esta planta potenciada, a crear los extractos y aceites prohibidos que multiplican su efecto. Si estás listo para recibir ese conocimiento, suscríbete y activa todas las notificaciones, porque el próximo archivo que vamos a abrir es el que la industria farmacéutica se ha esforzado más en mantener cerrado. No querrás perdértelo.